Cordial salud. Mi nombre es César Augusto Martínez Marín. Vivo en la ciudad de Manizales. Soy estudiante de licenciatura en matemáticas de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. El presente video corresponde a la presentación del microproyecto realizado en la práctica pedagógica 2. El título del microproyecto es Las funciones trigonométricas y el teorema de Pitágoras, expresiones matemáticas que ayudan a entender el entorno de los estudiantes de grado décimo, Ley 5 de la Institución Educativa Rural Granada. Este microproyecto fue implementado en esta institución que está ubicada en el corregimiento del Remanso, Vereda Malpaso. Es un colegio que ofrece la modalidad de educación para adultos los sábados, desde grado sexto a 11, dividido en CLEI 3, CLEI 4 y CLEI 5. En esta institución encontramos estudiantes entre los 15 y 45 años aproximadamente, personas que en su mayoría se dedican a labores del campo, y unos pocos jóvenes que han tenido dificultades para acoplarse al sistema tradicional y por diversos factores han decidido terminar sus estudios en esta modalidad. En el presente microproyecto lo podemos ubicar en la línea de profundización disciplinar. En él se proponen desarrollar varias actividades que se busca que permitan mejorar la comprensión y la aplicación en el diario vivir del teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas. Como mediador tenemos el uso del software GeoGebra y también implementamos el método Polia. Bueno, en la definición del problema encontramos que muchos de los estudiantes de esta institución educativa manifiestan en diversas ocasiones que no ven la importancia de aprender muchos conceptos de las matemáticas, no ven la aplicabilidad en su vida cotidiana, motivo por el cual elegimos estas temáticas como son el teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas, para buscar a través de ellas que se solucionen problemas y que puedan comprender la importancia de estos conceptos en su cotidianidad. Además, que puedan servirle para estudiantes que desean continuar carreras futuras afines con las matemáticas. De esta manera quedó determinada la pregunta problema. ¿Cómo lograr que los estudiantes del grado décimo, CLEI 5, de la Institución Educativa Rural Granada puedan comprender la importancia de la aplicación del teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas en su cotidianidad? Por ello se trabajó sobre esta temática, para buscar que los estudiantes vean que muchos de los conocimientos aprendidos en estas asignaturas son aplicables a la solución de problemas, ya que la percepción de muchos de ellos es que son conocimientos difíciles de aprender y poco utilizados en sus vidas. Como estrategia se utilizó también el método de Polia, como lo mencionamos anteriormente, el método de los 4 pasos, para contribuir a que los estudiantes tuvieran una guía de pasos para enfrentar los diferentes problemas propuestos y de esta manera obtener la solución a ellos, comprobando así la importancia de dichos conceptos en la solución de los problemas propuestos. En general, a nivel histórico, se observa un desinterés y desmotivación por el aprendizaje de las matemáticas. Por ello, creo que es muy importante buscar propuestas que cambien esta percepción y que, por el contrario, despierten un gran interés por utilizar los conocimientos matemáticos aprendidos en esta área para solucionar situaciones de la vida diaria. Bueno, este microproyecto se va a desarrollar como una investigación-acción, implementando en el grupo CLEI estrategias de participación de los estudiantes en la construcción de su propio conocimiento. ¿A partir de qué? De actividades planeadas con anterioridad para lograr este objetivo. De esta manera estamos planteando que los estudiantes no solamente vayan a un salón de clases a recibir información, sino que participen de manera activa, preguntando, construyendo a partir de diferentes actividades ese conocimiento tan importante como es sobre las funciones trigonométricas y el teorema de Pitágoras. Las fases del microproyecto son la fase diagnóstica, donde se realiza una encuesta para conocer la percepción de los estudiantes sobre los temas a trabajar, si tienen algún conocimiento previo, y también de la forma como les gusta realizar las actividades en clase, y si encuentran importante las matemáticas para su vida diaria. La segunda fase ya es la implementación,
donde se realizan las actividades para de manera ordenada ir progresando en los conocimientos como son el teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas, utilizando el método Polya como estrategia para la resolución de problemas. Eh, la tercera fase es la evaluación. Cabe mencionar que durante la implementación se va realizando también una evaluación de los conocimientos que se van adquiriendo en cada actividad. Pero al final de esta implementación se va a realizar una evaluación sobre los temas, sobre todos los temas que se abarcaron en este microproyecto. La implementación de este microproyecto enriquece mucho a uno como docente futuro, ya que uno se da cuenta de que por más que planee una unidad didáctica, un microproyecto, cuando se va a ejecutar hay muchos factores, tanto externos como internos, que afectan el desarrollo de ellos. Inicialmente empezamos realizando una encuesta. En ella se puede observar que los estudiantes manifestaban en este grupo que las matemáticas sí son importantes para ellos, que les gustaría realizar carreras afines con ellas, pero otros manifiestan que encuentran dificultades especialmente en los trabajos individuales. Entonces, por lo tanto, esta información nos sirvió para poder plantear las actividades de manera grupal, en este caso, como era un grupo tan pequeño, en parejas. Bueno, cuando empezamos a realizar ya en sí la explicación de los temas que se iban a trabajar, inicialmente contamos con 2 estudiantes. Con ellos inició la explicación de lo que era triángulos rectángulos y trabajamos en cortes de ángulos para poder deducir las propiedades de estos triángulos. Esto es una actividad que permitió observar que el trabajo en equipo de estos muchachos permitía que lograron cumplir con los objetivos de esta actividad, como lo mencionaba anteriormente, deducción de las propiedades. Continuando, observábamos que varios estudiantes se sentían inseguros porque mencionaban que eran temas que nunca habían visto, pero gracias al acompañamiento de los compañeros que tenían un poco mejor aprendizaje, se pudo avanzar. Posteriormente tuvimos una dificultad porque íbamos a realizar la segunda clase y habíamos solicitado a la coordinadora el préstamo de los equipos de cómputo. Ella nos autorizó, pero el día que llegamos a esta clase me menciona ya pues en horas de la mañana que la secretaria de Educación se había llevado a mitad de semana los computadores para formatearlos y que iba a entregarlos en el transcurso de la misma semana, pero no ocurrió. Entonces, debido a esto, ese día estaba planificada la grabación de una clase. Llamé a la tutora y me dijo, no, pues entonces no se puede grabar. Hable con el docente titular para que pueda realizar otra actividad. Y esto hice, y pues el profesor me dice que realicemos una clase sobre regla de 3. Eso se hizo. Entonces ahí hubo un inconveniente, porque ya se nos atrasó el microproyecto. De igual manera, como es un estilo de educación los sábados, solamente podía aplicarlo cada 8 días, entonces se me iba a alargar más el proyecto. De igual manera, empezaron a ingresar estudiantes al grupo. Uno de los estudiantes iniciales se retiró y generalmente de ahí en adelante llegaba 1 o 2 estudiantes al grupo. En el momento final de la implementación pues, contamos con 15 estudiantes. Entonces esto también afectó un poquito porque no se podía avanzar como se tenía planeado, ya que estos estudiantes llegaban algo perdidos al curso. Entonces buscamos la forma de que se integraran, pero de todos modos uno busca siempre es que los estudiantes se motiven, ya que en esta institución se preocupan mucho porque en esta región solo existe este CLEI, entonces si hay muy poquitos estudiantes se cierra y se les quitaría esa oportunidad de terminar la educación a todas estas personas de esta comunidad. Bueno, cuando trabajamos el teorema de Pitágoras observamos que la mayoría de los estudiantes no tuvieron dificultad. Como lo mencionaba anteriormente, los que se atrasaron un poquito fueron los muchachos que llegaron nuevos, pues por obvias razones. De igual manera se buscaron reunirlos con compañeros que fueran más avanzaditos en este tema y que comprendieran mejor el tema para poder que los acompañara. De igual manera, yo como docente practicante los acompañé en la medida que podía.
De igual manera, cuando continuamos con las funciones trigonométricas, se observó fue que los estudiantes sí presentaron un alto nivel de dificultad. Por este motivo se debió reforzar en gran manera la explicación de este tema y requirió de mucho tiempo. Fuera de los inconvenientes que ya teníamos, pues se nos fue atrasando la aplicación del método del microproyecto. Creo que era muy importante, como lo mencionaba el profesor titular, que más que todo era importante avanzar pero firme, que no podíamos aplicar el microproyecto por cumplir y que los estudiantes no comprendieran. De igual manera ellos lo manifestaban: profe, por favor no sigamos con el tema que no hemos podido practicar mucho con teorema de Pitágoras, lo volvíamos a hacer. De igual manera, cuando se pudo avanzar, se continuó con las funciones trigonométricas y se hizo varios ejercicios, problemas, para que pudieran comprender un poco más este tema. De igual manera, se empezó a implementar el método de Polya, pero lamentablemente por el tiempo con que contábamos no se pudo hacer muchos ejercicios para que ellos practicaran. Les gustó, pero como mencionaba, se necesitaba de más tiempo para poder cumplir con los objetivos propuestos. De igual manera, uno observa en estos muchachos que se preocupan mucho por aprender. Lamentablemente ellos mencionan que por sus trabajos no les queda mucho tiempo durante la semana para poder practicar. Entonces esto afecta en verdad su aprendizaje. Pero se ve mucho interés por progresar. Ellos cuando están en el salón preguntan mucho, cosas que motivan a uno como docente a preparar una clase con más actividades donde ellos puedan realizarlas de manera agradable. Para mí esta experiencia fue excelente porque me permitió ver que uno en el aula puede preparar muchas cosas, pero se presentan situaciones impredecibles en las cuales uno tiene que buscar alternativas a última hora para poder confrontar estas situaciones. Bueno, es importante aclarar que la evaluación se realizó sobre el teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas. No se alcanzó a trabajar los ángulos de elevación y de depresión. Y el teorema de Pitágoras fue lo que más se buscó en este examen, ya que fue el tema que más se trabajó. Como lo mencioné, las funciones trigonométricas presentó un alto nivel de dificultad. De igual forma, el método de Polya solamente se trabajó en uno de los puntos. De igual manera, no tuvimos mucho tiempo para practicar. Ellos manifestaron que comprendieron el método, pero que era importante poder hacer más trabajos con ejercicios de problemas que pudieran aplicar este método. Podemos observar que en la gráfica 1, el diagrama de barras, de acuerdo a la evaluación realizada, ninguno de los estudiantes perdió el examen. Dos estudiantes obtuvieron notas entre 1 y 6, aclarando que los dos obtuvieron calificación de 6. 9 estudiantes obtuvieron calificaciones entre 6,1 y 8, y 3 obtuvieron notas mayores a 8,1. De igual manera, ninguno obtuvo calificación de 10 puntos. De acuerdo a la figura 2, diagrama circular, podemos observar que la mayoría de los estudiantes obtuvieron una nota mayor a 8, correspondiente al 64,3%, mostrando una buena comprensión de los temas trabajados durante la implementación del microproyecto. Las siguientes son las conclusiones que se obtuvieron después de la implementación del microproyecto. En la ejecución de una clase se presentan muchos factores, tanto externos como internos, que afectan el normal desarrollo de esta, conllevando a que se realicen modificaciones acordes a las necesidades del entorno y la situación. Ante estas situaciones es fundamental ser muy flexible y adaptar la clase a las necesidades particulares que se presenten. La coevaluación brinda a los estudiantes un importante espacio para conocer las fortalezas y debilidades que tienen frente a un aprendizaje. Además, pueden manifestar sus puntos de vista para lograr una calificación más justa y objetiva. Al docente le brinda información sobre la efectividad de las estrategias y metodologías que está utilizando. De esta manera, lograr analizar si están produciendo los resultados deseados o por el contrario es necesario realizar cambios. Y por último, cuando se enseña un tema en el área de matemáticas, es muy importante que los estudiantes tengan la disposición y el tiempo para poder practicar lo aprendido en su casa. Es muy complejo que sin la práctica se pueda adquirir un conocimiento de manera óptima. Por ello es fundamental motivar al estudiante para que éste se apropie de su aprendizaje y se esfuerce al máximo para conseguirlo.